Muy buenas noches, amados amigos y hermanos que están conectados a vuestra página de iglesia. Qué lindo y maravilloso ha sido juntos poder alabar a nuestro Dios. Pero también ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Ahí donde usted está, permítame una palabra de oración y acompáñeme. Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más estar reunidos en tu presencia. Señor, te pedimos que nos hables con el poder de tu palabra. Sea tu palabra, Señor, ahí hablando a cada corazón, convenciendo tu Espíritu Santo de pecado, injusticia y juicio, Señor. Y hagas tu obra en nuestras vidas, hagas tu voluntad, Señor. Te lo pido con todo mi corazón en Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje es Tiempo de hacerle caso a Jesús. Nuestra base bíblica ya la hemos lecturado en San Lucas capítulo 6, versos 46 al 49. Hermano, yo quiero empezar diciéndote que Dios creó al hombre, lo creó para que seamos líderes. Y es por eso que lo primero que dijo ahí en la creación, en Génesis capítulo 1, el verso 28, lo primero que le va a decir, luego que los bendijo, dice Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dios nos puso para ser los señores, para ser líderes. Si usted como padre tiene sus hijos, usted lidera a sus hijos. Y cada ser humano cumple un liderazgo, ya sea en su trabajo, ya sea en sus estudios. Ahí donde usted está, usted tiene que entender que Dios lo creó con un propósito de ser un líder. Así que mi hermano, si usted quiere ser un hombre o una mujer que pueda trascender en su vida o en mi vida y que pueda liderar a otros, que pueda enseñar o influenciar en otros, y si usted quiere ser bendecido en todo lo que haga, tiene que entender en esta noche que usted tiene que hacer algo muy importante. ¿Y sabe lo importante que usted tiene que hacer? Tiene que empezar a hacerle caso a Jesucristo. Usted tiene que empezar a hacer caso a Jesucristo. Si usted quiere trascender en su vida, si usted quiere influenciar en otros, si es que usted quiere bendición para su vida, usted tiene que empezar a hacerle caso a Jesús. Hermano, ya estamos llegando al último mes de este año 2021. Y yo por ello te exhorto que hoy aceptes este desafío de hacerle caso a Jesús. Hoy hablaré de 3 bendiciones y quiero que usted tome en cuenta y que lo anote. 3 bendiciones que suceden cuando hacemos caso a Jesús. Lea conmigo el verso 46 de nuestro capítulo 6 de San Lucas. Mire lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Hermanos, lo primero que hacemos cuando le hacemos caso a Jesús es que usted va a evidenciar su fe en el Señor Jesucristo. Usted va a evidenciar ahí su fe en el Señor Jesucristo. Yo quiero ser claro acá. Hermano, ¿cuántas veces usted ha dicho que es creyente? Me imagino que usted ha dicho muchísimas veces que usted es creyente. Entonces, si tú has dicho que eres creyente o dices que eres creyente, tienes que cumplir la palabra de Dios. Acá está el primer beneficio, y es que tú compruebas si realmente eres cristiano. Tú vas a comprobar si realmente eres cristiano. El Señor Jesús evidenció el problema más grande que había en los líderes religiosos. ¿Y sabes cuál era el problema más grande en los líderes religiosos? Era su hipocresía. Y mira el verso 42 de este mismo capítulo 6. Mira lo que le va a decir el Señor. Dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, deja sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja
que está en el ojo de tu hermano. Hay dos tipos de hipocresía que son fatales, son terribles para el líder espiritual. Un tipo es cuando señalo los problemas de los demás y no vivo yo conforme a la palabra de Dios. Y usted para señalando los problemas del resto, pero usted no vive conforme a la palabra de Dios. Pero hay un segundo grupo de hipócritas que es peor. Y yo te digo, tú tienes que someterte a mí, pero no me someto yo a Dios. Y eso es lo peor. Hay ese tipo de hipócrita. Dice, tú tienes que someterte, tú tienes que hacer esto que yo te estoy diciendo. Pero ellos no se someten para nada a Dios. Y eso es lo peor. No hay nada peor para nuestra sociedad que líderes que no se someten a Dios. Porque tarde o temprano sus seguidores terminarán no sometiéndose a Dios. Y por ello tú que eres padre, escúchame en esta noche. Papá que no se somete a Dios produce hijos rebeldes que no se someten a Dios. Muchos padres no entienden por qué sus hijos son rebeldes a Dios, aun cuando lo han llevado a la iglesia cada domingo, aun cuando han estado en la escuelita bíblica o ahí en la escuela dominical cuando eran niños, después han pasado por la escuela bíblica, aún con toda enseñanza, pero ellos no quieren nada, saber nada de lo que tenga que ver con Dios. Y muchas veces la respuesta está en lo que ellos ven, papá, en tu vida. Tus hijos están viendo en tu vida. Si a ti no te ven buscar a Dios, si a ti no te ven cumplir la palabra de Dios, ¿cómo ellos van a seguir a Dios? Por más que lo lleves a la iglesia y todo, ellos quieren ver en ti. Tú como líder influyes en la vida de tus hijos. Ahora, si eres un líder en la iglesia y no obedeces al Señor, probablemente producirás discípulos rebeldes a Dios. Lo interesante, mis queridos hermanos, de este texto es que el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos. Imagínense, le está hablando ahí a líderes y le está diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Y esto es fuerte, mis queridos hermanos. Pero también es conocida la historia de estos hombres, de estos discípulos. ¿Se acuerdan? Uno de ellos traicionó a Jesús. Lo vendió por 30 monedas de plata. Y todos, menos Juan, abandonaron a Jesús cuando estuvo en la cruz. Algo más que encuentro en este texto y que es importante. Este texto es la importancia de llamarle aquí Señor. Yo encuentro eso. Dice, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Y aquí aparece esta palabra Señor? La importancia que tiene de llamarle Señor a Jesús. ¿Sabes, hermano? Hoy en día existe una mala interpretación del nombre de Señor. Existe una mala interpretación, ya que se menciona como si fuera cualquier cosa, cualquier persona. Y ello pasa porque no entendemos la trascendencia que tiene esta palabrita de Señor. Lo que está diciendo Jesús, aquí le está diciendo a sus discípulos, porque esta palabra Señor, ¿no? Si viene Adonai, si vamos al original, vamos a entender lo que está diciendo acá. El Señor Jesús le está diciendo por qué. Y también Señor significa acá invocar, ¿no? Invocar. ¿Por qué invocas? Ahora, lo que está diciendo aquí el Señor, ¿por qué invocas mi nombre? Es que invocar el nombre del Señor tiene una gran trascendencia, porque decir Señor es decirle, tú eres el dueño de mi vida. Decirle Señor es decirle, tú eres mi amo. Si tú dices que Jesús es tu Señor, tú le estás diciendo, tú eres mi jefe. Pero hermanos, esta palabra lamentablemente ha sido trillada
Es decir, se dice por decir, como si no significase nada en la vida de los cristianos. Y esto se ha hecho común en el vocabulario. Y se pronuncia por pronunciar. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, que pronuncian y pronuncian por pronunciar. Y esta palabra no significa nada, porque se ha hecho común en su vocabulario. Hermanos, Señor significa el jefe. Señor significa el que manda en tu vida. Señor significa el dueño de tu vida. Y Él es el dueño de tu alma, de mi alma. Señor significa Jehová, Dios. Entonces, amado hermano, no cabe en la mente de Jesús que les está diciendo aquí a sus discípulos. Él dice, ¿cómo ustedes me pueden decir que yo soy el que manda en sus vidas, pero tú no haces lo que yo digo? No cabe en la mente de Jesús. Usted, hermano, ¿cómo le puede decir al Señor, tú eres mi amo, el dueño de mi vida, el que mandas en mi vida, pero tú no haces lo que dice que hagas tu amo, el dueño de tu alma? ¿Te das cuenta? Es incongruente, no tiene sentido. Entonces, en esta noche debemos entender que invocar el nombre del Señor tiene implicancias. Y diga ahí en su casa, el nombre del Señor tiene implicancias. ¿Y cuál es su implicación? Mi querido hermano, si llamas a alguien Señor, Dios, amo o jefe, la implicancia es que tienes que obedecerle. Esa es la implicancia en tu vida. Si tú dices Señor, Dios, amo, jefe, ¿qué significa? Tú tienes la implicancia en tu vida de obedecer lo que dice tu jefe, tu amo, tu Señor, tu dueño. Hay una palabra que siempre que le leo me ha causado un hormigueo en mi cuerpo. Y se los confieso, un hormigueo en mi cuerpo, y es por ello que me preocupa cuando veo a hermanos que solo vienen al templo a cumplir su tarea religiosa. Me preocupa, y muchas veces ustedes que me conocen me han notado, y muchas veces a varios se les he dicho y les he hablado, pero a veces no nos gusta que nos digan las cosas que están mal. Y miren, y esto es lo que produce un hormigueo en mí. Lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 7, el verso ahí 21. Miren, el Señor Jesús le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos van a estar sorprendidos, hermanos. Es que si decimos Señor, es que estamos dispuestos a hacer lo que Jesús dice. Es que estamos dispuestos, mi querido hermano. Y es por eso que aquí Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, porque Él sabe que hoy en día cualquiera dice Señor, pero ni siquiera sabe ni entiende lo que está diciendo. Esta palabra Señor, como les repito, se ha hecho tan común en la boca, en el vocabulario de los cristianos de estos tiempos. Señor, Señor, yo creo en ti, y de todo le dicen. Pero no entienden lo que están diciendo ni la implicancia. El decir Señor a Jesús significa que estás dispuesto a obedecerle en todo. En todo. Y el Señor Jesús va a decir ahí en San Juan 14, ahí, el capítulo 14 de San Juan, verso 5, miren. Verso 15 de San Juan va a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es lo que dice el Señor Jesús en San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces dice, Señor, yo te amo. La pregunta es, ¿estás guardando los mandamientos? Porque el Señor dice, si tú dices que me amas, tienes que guardar mi palabra.
Tienes que cumplir mi palabra. Tienes que obedecer mi palabra. Por eso, mi querido hermano que me estás oyendo, amigo que me oyes, hoy hay un llamado de parte del Señor Jesús a que le hagas caso. A que le hagas caso. Y es el gran problema que hoy se sufre en este mundo, aún en el mundo, en lo secular. La gente no está buscando gente que tenga tantos títulos, sino gente que sepa hacer caso. Y Jesús está buscando, mi querido hermano, que tú le hagas caso, que tú le obedezcas, que tú cumplas con guardar esta palabra. Y guardar significa atesorarla, significa obrar en tu vida con esta palabra. Y vayamos aquí a lo segundo que va a decir. Seguimos ahí con nuestro título, el verso 47 del capítulo 6 de San Lucas. Miren lo que va a decir. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí viene la segunda bendición. La primera, hemos dicho que cuando tú realmente, mi querido hermano, le haces caso a Jesús, tú vas a encontrar aquí, vas a comprobar realmente si realmente tu fe, tu confianza está depositada en Jesús. Ahí te vas a dar cuenta si realmente eres cristiano. Ahí te vas a dar cuenta. Porque muchos dicen, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, porque eso significa ser cristiano. Pero realmente ni siquiera crees en aquel que tanto profesas que eres seguidor de él. ¿Te das cuenta? Y la segunda bendición que dice aquí es que vas a establecer tu protección en el Señor. Y vas a establecer tu protección en el Señor. Hermano, si tú le haces caso a Jesús, ¿qué va a pasar en tu vida? Te protege de las tormentas de este mundo. Te va a proteger. Hermanos, hacerle caso a Jesús te prepara para cada momento de nuestras vidas. Porque dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Te prepara en cada momento de nuestras vidas. Yo voy a dejarte un pensamiento aquí más esta noche. ¿Sabes? Anótalo ahí. La cosa más importante no es tratar de entender todas las diferentes razones por las cuales las tempestades vienen a nuestra vida. No. ¿Sabes qué es lo más importante? Es estar preparado para cuando venga. Y eso es lo que hace cuando tú le haces caso a Jesús. Cuando tú haces caso a esta palabra, ¿sabes? Te prepara para que cuando venga la tormenta, como dice el verso 48 aquí, ¿no? Cuando venga, ¿qué va a pasar? Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y eso va a pasar. Cuando tú le haces caso a Jesús, estás preparado para que cuando venga la tormenta, puede dar con ímpetu, con gran fuerza, te puede venir contra ti toda la marea, toda la tormenta, toda tempestad, todo problema, toda circunstancia. Pueda venir la prueba, la circunstancia, el problema que pueda venir a tu vida, pero tú vas a estar preparado. Y eso es lo más importante de hacerle caso a Jesús. No es entender tanto las razones por qué llegan las tempestades o por qué razón vino esta pandemia. No, es estar preparado para enfrentar. Y eso es lo que hace en hacerle caso a Jesús. Estar preparado para cuando venga la tormenta. Hermanos, no podemos evitar pasar las pruebas, no, pero debemos prepararnos para pasar las pruebas. Tenemos que prepararnos y lo único que nos puede preparar es hacerle caso a Jesús.
¿Cómo? Me hago esta pregunta. ¿Y cómo establecer mi protección en el Señor? ¿Cómo estableces tu protección en el Señor? Número uno, hay tres cosas. Número uno, ¿cómo vas a establecer tu protección en el Señor? Lo dice bien claro el verso 47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Es decir, lo primero, si tú quieres establecer tu protección en el Señor, es oír la palabra. Oír la palabra. Tenemos que oír su palabra de nuestro Señor. ¿Qué palabras? Las que están aquí en la Biblia, mi hermano, amigo, las que están aquí en esta Biblia. Y te va a permitir construir tu vida bien. O las que están en este mundo y que tarde o temprano te van a llevar a destruir tu vida. Tienes que saber qué vas a oír, qué palabras vas a oír. Estas que están en esta Biblia, estas que te van a permitir construir una vida bien, o las que están en este mundo. Tú eliges, que tarde o temprano te van a llevar a destruir tu vida. Por ello te pregunto, ¿qué palabras oyes, mi querido hermano, mi querido amigo? ¿Qué palabras estás oyendo? ¿Las palabras de Jesús o las de otros, las de este mundo? ¿Qué consejos llevas? ¿Las que están en esta palabra o las que da este mundo? ¿La sabiduría de este mundo o la sabiduría de Dios? Hermano, escúchame bien. Amigo, escúchame bien. Hacerle caso a la sabiduría del mundo es un desastre. Es un desastre. Cuando viene la tormenta, tenlo por seguro que te vas a hundir. No hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía que te vas a salvar. Tenlo por seguro, te vas a hundir. Por ello, Jesús te dice esta noche, lo único que te puede ayudar, lo único que te puede salvar de esa ruina es hacerme caso. Por ello, en segundo lugar, para establecer tu protección en el Señor, tienes que obedecer sus palabras, porque dice bien claro este verso 47, dice: y oye mis palabras, número uno hemos dicho, y hace, y las hace. Es decir, no solamente es oírla, también es hacerla, es decir, es obedecer su palabra. Amado hermano, para establecer tu protección en el Señor, tienes que hacer lo que el Señor Jesús dice. No basta solo oír sus palabras, no basta. Tienes que hacerlo, es decir, tienes que oír sus palabras y obedecer sus palabras. Amén. Por ello el Señor Jesús dijo en Lucas, ahí en el capítulo 11, el verso 28, y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, y la hacen, y la ponen por obra. Hermano, Él quiere tener, mi querido hermano, si quieres tener una vida próspera, una vida bendita o bendecida, es necesario que guardes la palabra de Dios. Es necesario. Y lo está diciendo el Señor: antes bienaventurados los que oyen y guardan esta palabra. ¿Quieres tener una vida bendecida, una vida próspera? Empieza a obedecer esta palabra, a guardar esta palabra. Porque si solo la oyes, si solo tú te dedicas a oír esta palabra de Dios y no la obedeces, eso es ridículo, porque vas a terminar arruinando tu vida. Vas a terminar. Hay muchos que solamente se dedican a oír los cultos y oyen ahí, y van cada domingo hoy y se van, y no obedecen nada en su vida, no la ponen por obra. Eso es ridículo. Tarde o temprano vas a terminar, amigo, hermano, si estás así, vas a terminar arruinando tu vida. En tercer lugar, para establecer tu protección en el Señor, hemos dicho, tienes que oír la palabra, número 1. 2, tienes que obedecer la palabra. Y 3, tienes que obrar conforme a sus palabras. Tienes que obrar conforme a sus palabras. Y eso dice el verso 48. Os indicará quién es semejante. Dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover,
porque estaba fundada sobre la roca. Mi querido hermano, amigo, el propósito de la Biblia no es hacernos pecadores más inteligentes, no, sino es hacernos más como Jesús, más como Jesús. No es tan importante cuánto tiempo estás en la palabra, porque muchos he escuchado que preguntan, ¿y cuánto? Hasta a mí me han preguntado, cuando dice pastor, ¿y cuánto tiempo tiene la palabra? Le preguntan. No es tan importante cuánto tiempo tienes en la palabra, escúcheme, porque puedes tener 20 o como tu servidor 27 años, pero ello no es tan importante. Lo que es importante, ¿sabes qué es? ¿Cuánto de esta palabra está en ti? ¿Cuánto de esta palabra lo has guardado? ¿Cuánto de esta palabra lo estás cumpliendo en tu vida? Y ello se manifiesta en tus obras. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Por sus obras, ¿no? O por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué frutos? ¿No? Por tus frutos. ¿Cómo tú estás obrando en esta vida? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces? Ahí se va a ver. Y aquí habla de fundamentar nuestras vidas sobre la roca. Eso es lo que habla, ¿no? Aquel que fundamenta, dice, su vida contra la roca. Y es aquel que obra conforme a esta palabra. Se está fundamentando porque está obrando conforme a esta palabra. No solo oye, no solo la cumple, sino que empieza a obrar. O sea, porque uno tiene que cumplirla en su vida, pero ahora me toca obrar conforme a lo que dice esta palabra. Entonces, eso es maravilloso, mis queridos hermanos. Y dice sobre la roca. ¿Qué es la roca sobre la cual debemos fundamentar nuestra vida? ¿Cuál es esa roca? Algunos confunden esto, se acuerdan de Petra, Petros, se acuerdan roca pequeña, roca grande o piedra pequeña. Y creen que es Pedro, ¿no? Piedrita pequeña. Y se confunden, mis queridos hermanos. No es Pedro. La roca, dice el Salmos 18:31, miren, para entender un poco, dice, ¿por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y aquí está hablando del Señor Jesucristo. Él es la roca. Y por eso 1 Corintios capítulo 3, verso 11, miren lo que va a decir. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y es Jesucristo ese fundamento, esa roca, donde todos tenemos ahí, sobre ese fundamento, ahí construir nuestra vida, para que cuando vengan las pruebas, no termines destruyendo. Tienes que obrar conforme a esta palabra. Hermano, cuando tú y yo tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestras vidas, ¿qué hemos hecho? Oímos la palabra de Dios y hacemos lo que Él dice. Y tenemos una fundamentación. Y Dios nuestro Señor nos ayuda en cualquier momento de nuestras vidas. Por ello es importante que mientras estemos tranquilos, sin tormentas, cabemos hondo, como dice el texto. Cabemos hondo. ¿Cómo vamos a cavar hondo? Como dice acá el texto, este hombre que dice, ¿es semejante el hombre que edificó su casa sobre tierra? A ver, dice, verso 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora que de repente ya la pandemia está, que está habiendo un rebrote, pero ahora que ya estamos tranquilos, ahora es tiempo que tú empieces a cavar hondo, como este hombre prudente, este hombre que edificó sobre la roca, cavar hondo. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que empieces a meditar en la palabra de Dios, empieces a cavar hondo, empieces a orar en el Señor, a ayunar, empieces a estudiar la palabra. Ahora que se apertura la escuela bíblica, empieza a estudiar la escuela bíblica. Ahora es tiempo que dediques más tiempo. Este hombre perdió de repente más tiempo porque tuvo que cavar, es invertir más tiempo, más fuerza, ¿no? Energía, dinero, todo invirtió más para cavar hondo. Pero llegó el fundamento, que es Cristo,
y cuando vino la tormenta no lo pudo derribar, su casa. Es igual en nuestra vida. Tomémonos un tiempo más, invirtamos más tiempo, más energías, y empecemos a acabar más tiempo buscando más del Señor. Ahí, más tiempo en la oración, más tiempo en el estudio de la palabra, más tiempo ahí ayunando, vigilando, ahí sirviéndole a nuestro Señor, dando más tiempo para la obra de Dios. Miremos el final de este texto, es triste. Es triste, mis queridos hermanos, porque va a decir el verso 49, miren lo que va a decir. Mas el que oyó y no hizo, escúcheme bien, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. ¿Y qué dice al final? Y fue grande la ruina de aquella casa. ¡Qué terrible! Una pérdida tremenda, mis queridos hermanos. Y de seguro que dolor, sufrimiento. Por ello la tercera bendición de hacerle caso a Jesús, ¿sabes cuál es? Es que evitas tu perdición. Evitas tu perdición. Si tú le haces caso al Señor Jesús hoy, amigo, vas a evitar tu perdición. Vas a evitar tu perdición. Cuando le hago caso a Jesús, evito mi perdición. ¿Sabes algo importante aquí? El otro hombre, si perdió todo o terminó en la ruina, no fue porque no sabía, porque dice que él oyó. Eso es lo que dice, más el que oyó. Y entonces, si él perdió todo o estuvo en la ruina total, no fue porque no sabía, él sabía, había escuchado esta palabra. ¿Saben por qué fue? Porque no lo hacía. Porque no hacía esta palabra en su vida. Por eso su ruina fue grande. Por eso terminó en la pérdida total. Mi querido hermano, amigo, hay mucha gente que conoce tanto de la Biblia, pero no la obedece. Y muchas veces, cuando se le dice algo, ¿sabe lo que dicen? Y es algo que a veces yo debo reconocer que un poco que me causa enojo por dentro. Como dicen, airaos pero no pequéis. Me causa así, no entiendo. ¿Saben? Me dicen, el Señor sabe, pastor. El Señor me conoce. El Señor me entiende. Pero quiero decirte algo. Y escúchame bien. Durante mis 27 años que tengo de creyente, he visto que no funciona ello. Decir el Señor sabe, decir que Él me entiende, que Él conoce, no funciona, porque todas esas personas que un día yo conversé con ellas, que yo les pregunté y que me han dicho ellos, no han logrado nada en su vida espiritualmente, y algunos están como este caso en la ruina total, lo han perdido todo, porque ellos nunca funcionan. Porque no le hacen caso a Jesús, no hacen caso a lo que dice la palabra de Dios. Por ello, su vida es una tragedia. Te lo tengo que decir, amigo y hermano que me estás oyendo. Te tengo que decir esta verdad. Hermanos, en la palabra de Dios no hay excepciones. No hay que el Señor sabe, que el Señor conoce, que el Señor me entiende. ¿Te comprende? Sí, el Señor comprende y entiende todo, pero el Señor dice bien claro: si tú no le haces caso, terminas en ruina. Y si tú le haces caso, terminas en bendición. Tú eliges tu ruina o tu bendición. Está en ti la decisión. Amén. Está en usted la decisión. Si tú no lo cumples, esta palabra, te hundes. Entonces, mi querido hermano, es importante entender que cuando no cumple la palabra de Dios, vas a cosechar las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? La ruina. La ruina es el resultado. Ahí está en la palabra. Dice bien claro: y fue grande la ruina de aquella casa. Es decir, de su vida. Acá la casa es nuestra vida. Fue grande la ruina de su vida, y ese es el resultado. Y sabes,
Yo quiero hablar aquí 3 cosas importantes que suceden aquí en la ruina de una persona. 1. 3 resultados de la ruina. ¿Por qué se da la ruina en la vida de uno? Número 1, por la comodidad. La comodidad. El enemigo más grande para la vida espiritual es la comodidad. Ahí donde tú te sientes cómodo. Miren lo que dice Proverbios 13:4. Miren, Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La ruina es el resultado de la comodidad. Dice, mas el alma ahí del perezoso. Y así es la vida de algunos perezosos. Siempre están deseando, solo desean, ¿no? Pastor, han venido a mí, yo deseo casarme. Y siguen deseando casarse y no se casan. Ya pasaron más de 5 años y no se casan. Pastor, yo deseo estudiar en la escuela bíblica. Ya pasaron 3 años y no estudian. Pastor, yo deseo bautizarme, pero no toman ni su decisión de estudiar, de prepararse para ello. Y así. Otros, yo deseo servir, entrar al ministerio, que yo deseo estar ahí, estar allá. Ya se bautizaron, pero se pasan deseando y deseando. Y nunca, como dice el texto, y nada alcanza, porque nunca hacen nada. No alcanzan. Y así es la vida, hermano, del perezoso. Se queda solamente en el deseo, Por eso ten mucho cuidado. Por ello, tantos años en la fe, tienen ahí tantos años en la fe y nada alcanzan. Y a veces eso es triste. Yo veo hermanas y hermanos, 20 años, 10 años en la fe, y solo vienen a sentarse y se van. Nada han alcanzado, porque solamente se quedaron en desear. Mas dice el texto, mas el alma de los diligentes será prosperada. Los que se esfuerzan y están ahí diligentemente, su alma es prosperada. Mi querido hermano, con mucha humildad te digo, yo he aprendido que el significado de la obra de Dios es trabajo duro. Eso he aprendido. Y los que me conocen y estuvieron conmigo desde el comienzo saben que el significado de la obra de Dios es trabajo duro. Y si tú quieres que el mundo cambie, tú tienes que trabajar duro espiritualmente. Pero muchos son haraganes espirituales. Son como este hombre que no quiere cavar ni hondar, no quiere cavar hondo. Ahí nomás, en la tierra, quiere poner, ¿qué voy a cavar? ¿Qué voy a hacer zanja para hacer mi cimiento, sobre cimiento? No. Ahí nomás encima de la tierra, ahí pone ya de frente su ladrillo y armó su casa. No quieren cavar. Por ello pregunto, ¿cuál es tu desempeño para el Señor? ¿Cuál es tu desempeño para el Señor? ¿Estás trabajando duro? ¿O estás como estos perezosos deseando trabajar nomás y nunca hacer nada? Deseas hacer esto, lo otro, pero nunca haces nada. El segundo resultado de la ruina. ¿Y por qué termina tu ruina, tu vida arruinada? Hemos dicho, la primera es la comodidad, ¿no? Desea y nunca hace nada, el perezoso. La segunda, la conveniencia. La conveniencia. Ahí está. Este hombre quiere una casa, así que lo que más conveniente vio es rápido, ¿no? Empezar y le puso ladrillo nomás encima de la tierra, ya seguro que trazó su cordel de punto a punto, hizo ahí y empezó a sentar ahí en el ladrillo. No cavó para nada. Y esa es la vida del que vive en la conveniencia. Y así hay algunos cristianos, solo viven de una vida cristiana de conveniencia. No estudian la palabra ni la cumplen. Solo vienen los domingos a escucharla o la escuchan virtualmente ahora, ¿no? Por el Facebook. Ahí. Y así viven.
viven una vida nomás. Yo como cristiano necesito escuchar la palabra. Voy a escucharlo, escucho y me voy. Nada más. El tercer resultado de la ruina, miren, es el cortoplacismo o corto plazo, para que usted me entienda mejor. A veces queremos lograr cosas, pero a corto plazo, no nos gusta a largo plazo. La mayoría de las invitaciones que aceptamos ofrecen beneficios inmediatos, mientras que las decisiones correctas, mi querido hermano, ofrecen beneficios a largo plazo. Y hoy en día eso se quiere todo tener a corto plazo, todo rápido. No nos interesa trabajar para largo plazo, no podemos esperar. Queremos los beneficios rápidos y no es así, no es así. Este hombre construyó una casa por su necesidad inmediata de casa, pero no pensó en las inundaciones. Él no pensó si mañana viene una inundación. No, él construyó más. Y así hay muchos que construyen su vida espiritual así, porque tienen necesidad de Dios, y así, porque quieren sentir algo de Dios, porque quieren sentirse cristianos, y no piensas en construir una vida donde tienes que cavar hondo. Si hubiera pensado en ello, este hombre hubiese demorado más tiempo y hubiese tenido una casa estable. Yo quiero terminar diciéndote, mi querido amigo y hermano, nunca es demasiado tarde para cambiar. Tú puedes tomar la decisión para cambiar hoy. Jesús te está llamando a hacerle caso. Hoy puedes venir a Jesús. Hermano y amigo, hoy tú puedes cambiar y decidirte a ser una persona que construye en el fundamento que es Cristo, la roca, donde tú puedes afirmar tu fe y establecer esa protección en el Señor Jesucristo. Y de esa manera vas a evitar tu ruina. Basta de vivir en la comodidad, basta de vivir en la conveniencia, basta ya ahí de buscar la satisfacción inmediata, de vivir a corto plazo, todo querer rápido. Basta. Ahora es tiempo que vengas a Jesús y puedas entregarle tu vida de todo corazón. Hoy rendirte de todo corazón al Señor y empezar a construir tu casa, tu vida en el fundamento, en la roca que es Jesucristo. Cierra tus ojos ahí y puedas orar al Señor y puedas decirle en esta hora ahí: amado Dios, en esta noche yo te rindo mi vida. En esta noche yo te pido perdón por mis pecados, por mi desobediencia. ¿Cuántas veces he estado siendo, como dice Santiago, un oidor nomás de tu palabra y un oidor olvidadizo, porque no hace tu palabra? Y he sido como ese hombre natural que se mira en el espejo y que luego se olvida cómo era su rostro. Pero hoy, Señor, yo te rindo mi corazón, te rindo mi vida. Y reconozco que Jesucristo es mi Salvador personal y que es mi Señor, porque he entendido que Señor que es el dueño de mi vida, que es mi amo. Y yo estoy dispuesto, Señor, a oír tu palabra, a obedecer tu palabra y a obrar conforme a tu palabra. Señor, ayúdame cada día a construir mi vida sobre tu fundamento, sobre esta roca que es usted, Señor Jesucristo, porque yo no quiero arruinarme. Yo no quiero terminar en la ruina, arruinando mi vida. Yo no quiero terminar en ese lago de fuego. No, yo quiero estar en el cielo un día con usted y gozar de todas esas bendiciones. Por eso hoy le entrego mi vida por completo y usted obre en ella, haga conforme a su voluntad. Se lo pido con todo mi corazón,
en Cristo Jesús. Amén. Doy gracias a Dios, mi querido amigo y hermano, por tu vida. Te felicito por hacer esta oración. Hoy has tomado la mejor decisión de tu vida, de venir a Cristo Jesús y de poder, de hoy en adelante, construir una vida en el fundamento, en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Oyendo su palabra, obedeciéndola y obrando conforme a su palabra. Que Dios te bendiga y tengan todos ustedes muy buenas noches. Damos paso a mi hermana que tiene a cargo la oración por la economía de la iglesia.